Bueno, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por venir a nuestra casa. Los invitados, los arquitectos, colegas, amigos, ingenieros, amigos. En esta oportunidad tenemos la presencia del ingeniero Juan Carlos Pozzi, que nos va a mostrar un sistema de calefacción que él es el representante. Entonces le damos la bienvenida. Muchas gracias por venir y lo dejamos. Bueno, a ver, empezamos así. La mayoría me conocen y los que no me conocen, bueno, espero que esto les pueda servir como referencia. Hace varios años, ¿se escucha? Hace varios años me confiaron la representación de la instalación de los pisos radiantes eléctricos. Y para San Luis es un poco novedoso. Nosotros habíamos tenido alguna experiencia ya en algún edificio con el arquitecto Matías, y eso dio la posibilidad de ampliar el rango de acción, digamos, y empezar a ofrecerlo como una alternativa, sobre todo en los lugares donde no hay gas, para poder sustituir otros sistemas de calefacción, y con la convicción de que es un sistema bastante eficiente, es muy confortable, es muy fácil de instalar y sobre todo no tiene ningún tipo de mantenimiento. Ahora lo vamos a ir viendo a medida que vamos pasando. Los pisos eléctricos empezaron a producirse a partir de la evolución de una empresa de cables, Das Conductores, una empresa que en este momento, si bien tiene sede en Buenos Aires, está trabajando en todo el país, y a esta altura ya tiene más de 20 años de instalación de pisos eléctricos. Nosotros acá en San Luis tenemos aproximadamente 7 años ya colocando pisos. Esta empresa DAS tiene la particularidad que registró este tipo de cables y están bajo norma IRAM. Y podemos decir que es la única empresa que en este momento provee e instala cables con sello IRAM. Acá vamos a ver un pantallazo de varias obras que se han ido instalando en distintos lugares del país, y sobre todo en la costa, en Nordelta, en Mar del Plata hay mucho. Hay construcciones en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, muchos edificios. Bueno, acá están solamente los edificios, pero hay una infinidad de casas que se han hecho, y particularmente después de todos estos emprendimientos hay una aceptación bastante grande acá en San Luis, por lo menos. Ahí, como ustedes pueden ver, ahí tenemos la zona central de San Luis, Villa Mercedes y la zona cercana a Merlo. En estos lugares ya se han instalado pisos, y una particularidad también es que en la zona de Refugio en el Lago, que también hay una cantidad importante de instalaciones. Ahora vamos a ver en distintos, en otros planos. Este edificio que ven acá es un poco el edificio insignia, porque a partir de
instalaciones más chicas, se nos confió la instalación del edificio de la Torre Cohen, de Mercedes, un edificio que tiene 9 pisos, 25 departamentos, y están hace un par de años ya, o sea, hace más que está instalado, lo agarró la pandemia, después tuvimos una serie de dilaciones hasta que finalmente se inauguró el año pasado el edificio. Algunos propietarios ya lo emplearon el piso eléctrico y este año ya tenemos prácticamente pleno uso de los pisos eléctricos en todas las unidades. La particularidad de este edificio es que la mayoría de las unidades cuentan con una central Wi-Fi, que después vamos a ver de qué se trata. Acá tenemos algunas viviendas de refugio en el lago, algunas por ahí las pueden identificar. Estas hay aproximadamente 10 ya instaladas, hay otras que se están instalando. Y particularmente, bueno, acá por ejemplo en Estancia Grande, en Pinar del Norte, acá en San Luis, y en Juana Coslay, bueno, estas dos particularmente, pero hay varias más en Potrero Los Funes y en el acceso, digamos, el camino a Estancia Grande. Actualmente están en ejecución un complejo de... No, un complejo de viviendas que sí pasó. Tenemos un problemita técnico, no podemos volver con la diapositiva anterior. Solucionado. Casi solucionado. Bueno, hay un complejo 100 hojas que se está ejecutando acá en Paracolay y tiene 32 unidades, varios, son 18 logos, 4 viviendas y acá tenemos esta zona de loft, esto también, acá hay 4 viviendas y estos son 10 duplex. Todo eso también se está haciendo con piso radiante eléctrico, está en un sector cercano al acceso de la rotonda de Cruz de Piedra. Y próximamente, ya tendríamos que haber empezado, pero bueno, están con ajuste de albañilería ya terminando finos, como para poder iniciar el trabajo en el edificio House, que tiene 36 departamentos. Bueno, acá viene un poquito la descripción de qué se trata. Nosotros, cómo funciona, son cables eléctricos que trabajan a baja temperatura y que se permite el control de la temperatura a través de termostatos. Tiene fundamentalmente las ventajas, tiene un muy bajo costo de instalación, rapidez de ejecución, no tiene absolutamente ningún tipo de mantenimiento, se puede hacer con encendido remoto con programación, o sea, encendido remoto a través de central Wi-Fi o programar también las centrales en horario y en días. Tiene una temperatura bastante baja, que eso llama la atención porque el piso no tiene, digamos, la sensación de una molestia, digamos. No interfiere con la fase de la obra porque esto se coloca directamente antes de la carpeta. Respeta el proyecto original porque no sufre modificaciones para colocar cañerías, o sea, instalaciones de más. No exige operaciones de materiales previstos en el proyecto original, mínimo mantenimiento convectivo del aire, esto también es importante. Mínima modificación de la humedad relativa al ambiente, prácticamente no hace ningún aporte ni lo saca. Máximo confort, no tiene ruidos, es importante también porque no tiene
ninguna, o sea, no hay ninguna evidencia de que se está calefaccionando. Como el calor es de baja temperatura, es bastante imperceptible, trabaja fundamentalmente por acumulación. O sea, cuando estamos en presencia de piso eléctrico, no, piso radiante, perdón, cualquiera de los tipos de piso radiante, pero en este caso en el piso eléctrico tenemos una sensación bastante agradable porque la temperatura es ascendente, como saben la temperatura, el aire caliente asciende, entonces hay una masa radiante en el piso y eso va generando una radiación en toda la superficie que produce una sensación bastante agradable. Bueno, adicionalmente tenemos que tiene regulaciones individuales. Este sistema, a comparación de otros que tienen un solo termostato en toda la unidad, en este caso tenemos regulaciones individuales. Cada ambiente tiene su propio termostato, o sea que nosotros podemos darle la posibilidad de regular la temperatura o directamente apagar por ambiente los ambientes que no se usan o programarlos para que se coloque, o sea, para que funcione en determinados horarios. Con respecto a la vida útil, es un cable, o sea, no, independientemente de la cantidad de ciclos que se le dé, es un cable calefactor. En realidad está mal llamado cable porque es un alambre calefactor. Adentro del cable es un alambre y ese alambre se calienta, es un corto controlado, es un cortocircuito controlado, levanta temperatura y eso genera el calor. Ahora, la particularidad es que ese cable tiene que estar embebido en alguna masa, como por ejemplo la carpeta, para que no quede el cable expuesto, porque el cable expuesto levantaría demasiada temperatura al no tener disipación y se corta, digamos. Entonces, la particularidad es que queda embebido en una carpeta y la secuencia de colocación es primero, después del contrapiso, colocamos una... Hola. Bueno, decía que después del contrapiso se coloca algún aislante, hay varias opciones, pues las vamos a ver, y se coloca el cable calefactor y queda, digamos, totalmente protegido con la carpeta. Queda incorporado, lejos del alcance de personas, cumpliendo con las normas más exigentes de protección eléctrica. Este cable en particular es bastante interesante porque tiene una doble aislación que permite, digamos, que se pueda incorporar en carpetas que incluso puedan llegar a tener humedad sin riesgo para el sistema eléctrico. De hecho, si hubiera alguno, tendríamos un problema serio porque estaría saltando el disyuntor y en este caso no va a tener ese tipo de problemas porque tiene una muy buena aislación. De todas maneras, cuando se hace la instalación, se hacen una serie de chequeos, pero lo vamos a ver más adelante. Esto, lo interesante es que está libre de mantenimiento, no tiene piezas móviles, no hay desgaste, no requiere atención ni soporte técnico de ningún tipo. Los materiales empleados en su construcción, su baja temperatura operativa y la ausencia de piezas de unión, ensayo de laboratorio previos a su instalación, estamos frente a un producto cuya vida útil sobrepasa con creces las construcciones convencionales. La empresa da 10 años de garantía por el cable. O sea, 10 años por una cuestión legal, pero la realidad es que
no tiene prescripción, eso no tiene fecha de caducidad. El cable en esas condiciones puede vivir, dar servicio muchísimos más años que 10. Lo interesante también es que, bueno, acá es indispensable el aislamiento térmico para lograr mayor rendimiento, lo que les decía, que se coloca sobre alguna aislación para evitar que haya fuga de temperatura hacia el contrapiso o, en el caso de entrepiso, hacia la losa. Admite todo tipo de revestimiento de piso cerámico, o sea, cerámica, mármol, vinílico, alfombras, pisos flotantes. Como todo el calor se dispersa por el total de la superficie, se aprovecha en toda la superficie. Se evita colocar este tipo de calefacción debajo de muebles, por ejemplo, que van a ser permanentes, en el caso de las islas o las mesadas de las cocinas, o los placares de los dormitorios, que no tiene sentido calefaccionarlos. Entonces se restringe el sector de calefacción a la parte que se usa. Y con respecto a, por ejemplo, en los baños, se restringe también la superficie de colocación, porque no se coloca ni en la zona de ducha ni en la zona de donde están los artefactos. Entonces, la cantidad de cables por ahí en los baños es un poquito más densa para poder equipar a la superficie que calefacciona sin mermar la calefacción. Entonces, bueno, justamente en el piso del baño es donde por ahí se puede llegar a sentir un poquito más cálido, donde se aprecia el calor. Dentro de las posibilidades de aislación, bueno, acá estamos en San Luis, hay algunas cosas que por ahí están más complicadas, porque, por ejemplo, o sea, esta, con toda franqueza, es mi preferida porque es la más sencilla de conseguir. Es una manta de aluminio que se coloca sobre el contrapiso. En particular, tratamos de que sea de 0,5, de 5 milímetros, porque hemos visto que al querer mejorar la aislación con 10 milímetros, las carpetas tienen que estar muy bien hechas, porque si no se tienden a cuartear. Y cuando se coloquen pisos con piezas grandes, hay que tratar de evitar que esas piezas tengan un piso demasiado flotante. Después, bueno, acá, por ejemplo, uno de los contrapisos ideales sería con perla de poliestireno, o sea, un contrapiso debajo del cable calefactor, o sea, sobre el contrapiso, un contrapiso que sea aislante, el cable, la carpeta, el pegamento y el piso. Esta es otra opción. Esto lo hemos colocado en Villa Mercedes, por ejemplo, en el aula de computación de la Universidad de San Luis, en el campus. Se hizo con poliuretano expandido. Tiene sus pros y sus contras. O sea, a ver, la contra más grande que tiene el poliuretano expandido es el precio. Prácticamente supera más del doble, a veces 3 veces el valor de la manta. Y después lo difícil de lograr es un espesor parejo, porque el poliuretano anda muy bien en superficies verticales y donde se proyecta, pero en el piso tiende a acumularse, o sea, es muy difícil controlar el espesor. Y acá prácticamente con 1 centímetro de poliuretano estaríamos fantásticos. Pero nos ha pasado que cuando llegan a los bordes y vuelven, esa zona por ahí se infla demasiado y entorpece después la colocación de la carpeta. Entonces, es como que para mí tiene esas dos contras, o sea, el precio más caro y la colocación es bastante más dificultosa. Y después tenemos, bueno, el contrapiso celular, que este sería otra opción, porque con el celular con espumígeno, saben que como los bloques retaco o cualquiera de los hormigones celulares tienen una alta aislación por la incorporación de las burbujas, entonces
evitan el pasaje del calor hacia la parte inferior. Por acá tenemos una colocación típica, se colocan regletas de fijación, estas son de transición y hay otras por acá, se teje el cable en una dirección y una vez que está colocado es importante colocarle la faja cuanto antes porque sucede que esos cables están expuestos hasta que se haga la carpeta. En el momento en que se quiere hacer la carpeta no hay ningún problema en pisar la superficie, entonces se puede transitar sin ningún problema, incluso hasta con carretilla de rueda de goma. El peligro de eso es que uno se enganche en el cable y lo arranque de la fijación, entonces después se le complica a la persona que está haciendo la carpeta porque el cable se instaló y ya después es más complicado para volverlo a su posición. O sea, nosotros cuando terminamos de colocar el cable se estira bien para evitar que quede flameando y evitar también que la separación entre dos cables sea menor a 5 centímetros, lo que puede ocasionar un deterioro prematuro del cable porque no admite una separación menor. O sea, la admite, pero tiende a recalentarse en esa zona. Bueno, acá tendríamos un videito que lamentablemente lo tenemos sin sonido. Si podemos. Bueno, este video es cómo se coloca. Se colocan primero las regletas, se desarrolla el cable, se va tejiendo entre las fijaciones, se distribuye uniformemente y después esto pasa, por ejemplo, cuando el cable viene de una sola medida, o sea, porque cada ambiente tiene su medida, pero quiere decir que después hay que ajustarlo para que quede tenso y entonces aparecen ese tipo de transiciones para evitar para mantener separación y para ajustar la longitud total. ¿Qué pegamento usa para funcionar? Lo ideal es utilizar, lo aconsejable, es utilizar el flex, que es el pegamento que viene para pisos radiantes. Bueno, aquí están haciendo una carpeta bien chirla, ahí se hace el control de continuidad, o sea, hay dos tipos de controles, ahí se hace el control de continuidad y el control de puesta a tierra para evitar para controlar que no haya habido un problema con el cable, que se haya lastimado o algo, para que no quede alguna fuga a tierra. Estos son los tres tipos de contrapiso más habituales, o sea, el contrapiso realizado con perla, se ve de esa manera, con la colocación de la manta aislante de 5 con una cara de aluminio, y con la espuma de poliuretano. Cualquiera de los tres sirve, y más que eso no necesitan para evitar la fuga de temperatura hacia el piso. Acá hay una particularidad que cuando se empieza a hacer la carpeta, evitar las fajas en el mismo sentido del cable para que no se produzca justamente lo que hablábamos de enganchar el cable cuando se está trabajando para hacer la carpeta y que se suelte de las fijaciones. Conviene siempre hacer las transversales. Bueno, evitar la circulación, en realidad se puede circular sin ningún problema. El tema es que cuando hay que tratar de evitar esa circulación, como le digo, más que nada por el tema de que se desenganchen los cables. O, bueno, que haya algún tipo de agresión, algún elemento filoso o algo que pueda llegar a afectarlo. Particularmente fijaciones, elementos cortantes.
Si no, es totalmente transitable. Incluso, como digo, para llenar las carpetas se puede hacer perfectamente con carretilla con rueda de goma, no van a tener ningún problema. Bueno, esto es lo que puede llegar a pasar cuando se desengancha el cable, que después cuesta recolocarlo porque, bueno, se suelta todo y entonces ahí se pone más complicada la cosa. Pero bueno, básicamente, de la forma que lo dejamos fijado, no debería tener problema. Bueno, este es el esquema básico. Tenemos un tablero que en toda casa o vivienda o departamento tenemos. De ese tablero tenemos las protecciones habituales. En este caso se tomó una en particular como para tomar de referencia. Tenemos vivo, tenemos neutro. No necesitamos cable de tierra porque esto va directamente al piso calefactor. Y en el caso de contar con una central Wi-Fi, hay que dejar preparado, o sea, pasado un cable tipo portero, que es un par solamente, es un cablecito con dos cablecitos adentro, o sea, una vaina con dos cablecitos adentro, y eso va a ir al termostato comandado por la central. El termostato tiene 6 conexiones, 2 de las cuales van al piso, 2 van a la línea y 2 son de datos que van a la central. Una vez que se colocan los cables, se hace el testeo con el megómetro. En este caso se verifica primero continuidad, que el cable no esté cortado, y segundo la puesta a tierra, o sea, con una de estas líneas, con alguna puesta a tierra, para verificar que no haya continuidad. O sea, si no hay continuidad, se prueba a 500 volts para arriba, 500, 1000, 1500, o sea, lo que da el aparato, para verificar que no haya un puente entre el cable, entre el conductor y tierra o masa, o sea, la parte de la instalación. Un segundito. En caso de que haya un daño, una vez que hicimos esta verificación y se detecta un daño, y generalmente el daño no se detecta, o sea, nosotros el control lo hacemos en el momento en que se termina de hacer la instalación y después se vuelve a hacer antes de colocar el piso, por cualquier eventualidad. En este caso, cuando ya se colocó el piso y vamos a instalar los termostatos, se vuelve a hacer la prueba, pero en ese caso, por ahí podemos encontrarlo con alguna sorpresa. Si llega a haber algún daño, hay un escáner que o sea, nosotros lo tenemos en Buenos Aires, hay que traerlo, o sea, se complica un poco por los costos de traer a una persona desde allá. Y esto tiene mucha precisión porque en el orden de los 10 centímetros encuentra la falla del cable, se rompe solamente esa cerámica y se vuelve a empalmar ahí y digamos, se restablece totalmente la operatividad del cable. Hemos tenido acá algunas situaciones de otras marcas que la hemos estado arreglando. No voy a dar nombres para no herir susceptibilidad. Bueno, con respecto a los pisos, se recomienda, o sea, cualquier piso que está sujeto a temperatura, se recomienda dejarle juntas. De todas maneras, bueno, esto sacamos la cuenta de que en verano el sol entrando por la ventana puede llegar a más de 50 grados en algún sector, y esto nunca va a pasar de los 30, o sea que el nivel de temperatura que tenemos en el piso es bastante bajo, pero en superficies grandes eso igual implica una cierta dilatación. Entonces, para evitar que esto genere un desprendimiento de las piezas, hay que tratar de dejar junta entre las piezas y en el perímetro. Y lo más importante, o sea, en este caso, es que la distribución del pegamento esté completa, que no haya vacíos, porque eso también
implica que puede perder eficiencia por la cámara de aire que quede entre el cerámico y la carpeta. La puesta en marcha es muy sencilla. En este caso, bueno, ya cuando llegamos a hacer la puesta en marcha, directamente la obra tiene que estar terminada, prácticamente en pintura, porque nosotros vamos a tratar de colocar los termostatos ya cuando no haya polvillo de lijado y todo ese tipo de cosas, para evitar deterioros. Entonces, vamos a colocar los termostatos cuando ya tengamos, prácticamente cuando se vayan a poner las tapas de luz, o sea, en la última etapa de la obra. En ese caso, bueno, si hay que instalar una central, se instala en ese momento, se hace el conexionado y queda operativo, o sea, se prueban los termostatos y queda funcionando. Acá, en este caso, el propietario o el profesional tiene que tener en cuenta que tiene que dejar previsto un caño, o mejor dicho, nosotros en realidad necesitamos una línea que vaya desde el tablero hasta cada termostato. Se pueden compartir caños, no hay ningún problema. Si yo vengo con un caño que viene desde el tablero hasta una llave de luz, no hay ningún problema. Usamos ese caño con los dos cables que corresponden a la calefacción y le hacemos una conexión al lado para el termostato, con una cajita al lado. Entonces no implica una instalación demasiado costosa. Lo que sí o sí, esa línea tiene que llegar al tablero. Y nos ha pasado, por ejemplo, que cuando se colocan centrales Wi-Fi, también tienen que tener previsto que las centrales, justamente eso, es una central. Entonces todos los cables tienen que llegar ahí. A veces nos ha pasado que en una casa muy grande pusieron un tablero en un extremo, otro tablero en el otro, y no se conectaban entre sí. Entonces, la central de Wi-Fi o sea, al no haber dejado prevista vinculación entre los tableros, no se pudo, o sea, funcionó solamente en un sector de la casa porque en el otro no tenían posibilidad de llegar con cable. Entonces, cuando se hace este tipo de instalaciones, digamos, si se hace solamente con termostatos no hay ningún problema, se puede hacer en tableros divididos, planta baja, planta alta, o en dos sectores o lo que sea. Pero si se hace con central Wi-Fi, todas las cañerías tienen que llegar, por lo menos el cable de datos tiene que llegar a la central para que eso después se pueda conectar. Este es un termostato típico, digamos, hay dos modelos de termostatos, unos son digitales como este termostato es programable en horario y en días y en temperatura. O sea que yo le puedo dar qué día, qué hora, y no qué hora, sino qué rango de tiempo lo voy a dejar funcionando para economizar, digamos, temperatura en ambientes que no uso, por ejemplo. Lo típico es dejar, por ejemplo, calefaccionado por la noche de dormir, la zona íntima, dormitorios y todo eso, y dejar con menos calefacción o cortada la parte de estar y viceversa. O sea, en el día la parte de estar con calefacción y la parte de dormitorios por ahí no cortarla, pero sí bajarle la temperatura para evitar el exceso de consumo. Bueno, el ecoclima es una central que nosotros instalamos, tiene la particularidad, después lo vamos a ver acá en un modelito que hicimos. Tiene una aplicación para el teléfono, tiene la posibilidad de trabajar en 8 horas, tiene la posibilidad de hacer una alimentación selectiva por sector, por ambiente, por día y por horario. Cada celita de esta es media hora, entonces yo puedo activarlo durante media hora, dejarlo una hora sin funcionar, otra media hora y así para poder
programar ambiente, digamos, zona por zona. Por lo general con 8 zonas para las viviendas alcanza, porque hay lugares, por ejemplo, el baño, el suite con el dormitorio se unifican, entonces por ahí hay más de 10 zonas, pero se aprovecha hasta 8 zonas, que es la capacidad máxima de la central, y se da la posibilidad de activarlo. Acá, esto que ustedes ven acá son los días de la semana. Y esto son las 24 horas del día. Entonces yo este día de esta semana le puedo programar cómo la voy a activar y lo puedo, digamos, alternar según los ambientes. Bueno, esta es la pregunta típica de cuánto gasta. Acá tenemos, este fue un caso real en donde se había instalado el sistema y acá había un consumo altísimo, 5 kilowatts, perdón, y ese diferencial fue enorme, pero ¿qué pasó? Recién se habían, digamos, se habían mudado, como quien dice, y bueno, en Buenos Aires no había taparrollos, generó un exceso de consumo por infiltraciones, y entonces acá dio una diferencia enorme. Pero en el otro periodo, del 3-4 del 2020, ese consumo bajó, digamos, todo el consumo bajó enormemente. Esto es el consumo habitual de la vivienda y esto es el consumo con calefacción. Ese diferencial de ahí nos da un incremento de consumo para esos periodos que es el equivalente al 17% de la potencia total instalada. Y equivale aproximadamente a 4 horas de funcionamiento diario. O sea, si bien la calefacción está instalada y habilitada las 24 horas, yo puedo seleccionar un rango de temperatura que haga que la cantidad de horas de consumo sea mucho menor y ronde entre 4 y 5 horas diarias, que sería el máximo de consumo. Si a eso le sumamos de que lo podemos alternar entre ambientes, en el total de la superficie baja bastante el consumo. De todas maneras, acá está con las tarifas, la R1, por ejemplo, de acá de San Luis, estamos sacando la cuenta de que este consumo que figura acá, o sea, la diferencia entre estos dos, estaría más o menos en el orden de los 80.000 pesos en ese mes. Que como sistema de calefacción único puede parecer un poco alto, pero hoy no sé si con gas lo vamos a bajar demasiado. Y la otra particularidad es que esto estamos hablando de que está reducido por ejemplo, a 2 periodos del año, o sea, 2 meses como mucho, o sea, prorrateado en el año es un consumo relativamente bajo. Bueno, no es bajo, pero la realidad es que por el confort que ofrece, yo creo que vale la pena el sacrificio. Vale. Bueno, acá tenemos otro tipo de comparación que es con respecto a un sistema con caldera. Evidentemente, dentro de los pisos dentro de los sistemas de calefacción más confortables están los pisos radiantes. Por la distribución que ofrece. O sea, cuando nosotros tenemos calefacción concentrada en radiadores o en un split, tenemos una fuente puntual. En cambio acá la tenemos totalmente distribuida. Los pisos radiantes por lo general son los más eficientes y los más confortables. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos un par de cositas que tenemos que tener en cuenta. Nosotros acá, una caldera, estos son valores a mayo del 2024 de Buenos Aires, no sé exactamente si son así, pero la realidad es que me pasaron esto. A este valor le tenemos que agregar a la caldera los caños reticulados, los rieles, el colector completo, termostato de ambiente y la mano de obra. Y acá yo le tengo que agregar también que todas las calderas funcionan con un mínimo de 1,5 kilos, con lo cual lo más probable es que haya que presurizar la instalación para que funcione, con lo cual, bueno, acá ya habría que agregarle la bomba. Esta instalación, aproximadamente, estamos hablando de
$6.000, pues siempre hablamos en dólar oficial, así que no sé, a mayo estaría en esa relación, estaríamos hablando de $6.500 aproximadamente. Mientras que la misma instalación para un piso radiante estaría en el orden de los 1.800. O sea, la diferencia en el costo de instalación es enorme. A eso hay que agregar que acá el sistema de caldera, el caño necesita como mínimo 3 veces el diámetro para poder desarrollar la temperatura. Entonces, la altura de la masa que contiene el caño tiene que ser por lo menos entre 6 y 7 centímetros, pero por lo general lo trabajan con una altura mucho mayor, hasta 10 centímetros. Entonces, toda esa masa que se tiene que calefaccionar en un sistema de agua tiene una inercia muy grande, porque primero tiene que lograr calentar toda esa masa y después tiene un calor remanente que a veces es hasta contraproducente, porque esa calefacción que el termostato detecta, por ejemplo, a las 8 de la mañana, que ya no necesita calefacción, a lo mejor sigue irradiando temperatura hasta después de las 12 del mediodía, porque tiene una inercia térmica muy grande. En el caso de las carpetas, al ser más chica, el espesor tiene una inercia térmica mucho menor y la respuesta es más inmediata, o sea, tanto para calefaccionar como para retener la temperatura. Entonces, a todo esto habría que agregarle que para el piso radiante se necesitan, nosotros aconsejamos que no sea menos de 3,5 centímetros para la manta, por el hecho de evitar que, como eso va a quedar flotante, totalmente flotante arriba de la manta, que no quede, o sea, que la carpeta tenga el suficiente cuerpo como para que, a pesar de alguna fisurita, no tenga repercusión sobre la colocación del piso. Bueno, hasta acá llegó. Ahí vamos a tener un QR para si quieren descargar información. En la página de Quitral está bastante extensa. Tanto esto que hemos visto como algunas otras particularidades, hay varios videos. Y después acá tiene también un QR donde tiene mis datos. De todas maneras, yo le voy a entregar ahora un tríptico que tiene el resumen de esto y los datos de contacto por si necesitan otro tipo de asesoramiento. Habitualmente cuando me consultan les pido plano, puede ser en PDF pero que tenga medidas, o un plano convencional. El consumo general, como para que tengan en cuenta, en las instalaciones de más de 70 metros cuadrados ya hay que pensar en trifásica, porque los consumos se van arriba de 8 kilovatios por ahí. Entonces, lo ideal sería que ya a partir de esa cantidad de metros, y generalmente cuando se pide piso eléctrico también tienen otros artefactos, anafe, horno, termotanque, todo eléctrico. Entonces, bueno, hay que hacer un cuadrito de consumo como para tener una conciencia de cuál es el consumo real. Y con trifásica, bueno, se bajan costos de instalación también, porque, bueno, los cables van a terminar siendo de menor sección. Una vez que yo tengo un plano, mando a cotizar y me envían la cotización. Generalmente trabajamos con, o sea, en el término de una semana, un poquito menos, por ahí 3 días, tenemos la cotización y habitualmente esto se trabaja con dólar oficial, Banco Nación Vendedor, entonces no tienen demasiado problema hemos tenido un solo problema el día del salto grande, que se fue de 300 y pico a 800, pero fuera de eso es bastante estable, predecible, y no, o sea, la vigencia de los presupuestos sigue teniendo, a pesar del tiempo, porque hemos tenido clientes en la época de la pandemia que tardaron más de 2 años en completar la instalación, pero bueno, eso no impidió que mantengamos el precio. O
sea, y las condiciones como para terminar de colocar la instalación sin ningún problema. Después los invito, ahora sí, ya cortamos la proyección y vamos a, si quieren arrimarse, hay una fotito de la ubicación de las obras, una maquetita de cómo queda el piso colocado, el cable colocado en el piso y un intento de la instalación de una central Wi-Fi que lamentablemente no la podemos hacer andar. Ah, sí, ya está andando mesa. Ahora van a ver incluso cómo se opera desde una aplicación desde el celular para que se encienda o no cada uno de los pisos que estamos operando. Bueno, por el momento nada más, estoy a disposición para lo que ustedes necesiten. Cualquier consulta, no tengan ningún problema, es sin cargo y sin compromiso. Lo vamos a atender de la mejor manera posible y tenemos afortunadamente, podemos dar muy buenas referencias. Hasta ahora muchos clientes satisfechos y los que no han sido satisfechos los fuimos a solucionar y quedaron satisfechos. Así que muchas gracias.